A finales de 1980, Viernes 13 ya había desatado una serie de imitaciones, en las que los jóvenes distribuidores independientes y grandes estudios de Hollywood querían sacar tajada de la nueva tendencia slasher. Cada película se rodaba más rápido y era más barata y sangrienta que la anterior. Paramount Pictures presionó para que se hiciera una secuela y Sean Cunningham se enfrentó a la cuestión de qué hacer cuando prácticamente todo el reparto de su película están muertos. Entonces se desata el fenómeno. Viernes 13 se estrena en todo el mundo y resulta ser un gran éxito. Los jefazos nos piden que hagamos una secuela y yo digo, ¿para qué hacer una secuela? No creí que fuera a haber más después de la primera. Nunca nos hicieron creer eso. La señora Voorhees está muerta y la imagen de Jason en el lago fue una invención de mi mente. No sabía qué diablos hacer en una secuela. Hay algo que necesito aclarar. Al principio de mi película, Jason está muerto. No hay más. Jason está total e inalterablemente muerto. Me ofrecieron segunda parte, y al recibir el guión, vi que Jason andaba por ahí. ¿A qué venía eso? ¿Jason murió? Era el niño que se ahogó en el lago y dijeron, tranquilo, lo vamos a cambiar. Pero no lo hicieron, así que elegí otro proyecto. Hice La Quema, que en parte era una imitación de Viernes 13. Entiendo lo caro que resultaba resucitar a la señora Voorhees, sobre todo después de cortarle la cabeza. Teníamos que dar con algo y Jason era la opción más sensata. Segunda parte fue básicamente su travesía, para vengar la muerte de su madre. Es una de las tramas narrativas más básicas. Si intentas situarlo en cualquier tipo de cronología, verás que no tiene sentido. Simplemente aparece X años después. No sé si querría rellenar los vacíos de lo que ocurrió durante esos años. No se ahogó en el lago, pero su madre creía que sí, entonces, ¿qué le pasó? Era joven. Encontró una forma de sobrevivir y creció en el bosque. Sobrevivía como podía. ¿Cómo es posible? ¿Ha estado 35 años alimentándose de cangrejos y nadie lo ha visto? La primera película era un thriller. Había un crimen misterioso y solo faltaba conocer al asesino y sus motivos. La noción de sorprenderte por quién es o qué es cambió completamente, por lo que las historias posteriores se convirtieron en un cuento ritual sobre un grupo de jóvenes que iban a un lugar en el que no debían estar. Los personajes variaban un poco, pero permanecían dentro de una forma muy concreta. Mientras Cunningham perseguía otros proyectos como Un extraño está mirando, Movida de verano y Profundidad 6, su socio, Steve Miner, debutó con la dirección de la película Viernes 13, segunda parte. Steve Miner estaba más que preparado para dirigir segunda parte. Y lo consiguió, posiblemente con la ayuda de Sean. Encontraron la localización e hicieron todo el trabajo preliminar del rodaje. Y sé que también participó en el guión. Steve había trabajado con nosotros durante muchos años, pero entonces era tan joven que le llamaban el niño. Era su apodo. A finales de septiembre de 1980, apenas 4 meses después del estreno de la película original, Steve Miner y su equipo empezaron a trabajar en la producción de Viernes 13, segunda parte, con el nombre en clave de Jason. Al equipo se le sumó Frank Mancuso Jr., quien se convertiría en fuerza impulsora de la franquicia Viernes 13 durante los años posteriores. Frank Mancuso Jr. me llamó antes de la reunión para decirme que se unía como productor asociado. Era consciente de que su padre era el presidente de la Paramount Pictures. Me uní a la producción justo después de graduarme de la universidad. Mi padre conocía a los tipos de Boston, Philip Scuderi y Bob Barsamian, que ayudaron a lanzar la primera. Vino a trabajar con nosotros y al final acabó formando parte del equipo. Esas experiencias ayudaron a formar lo que soy ahora, a tener un conocimiento agudo de lo que hace todo el mundo y cómo lo hace. Creo que estaba allí para aprender y así fue como empezó. Enseguida se puso al día. Había un par de personas por encima de mí que no acabaron de calar y se deshicieron de ellos, por lo que fui ascendiendo en la cadena alimenticia rápidamente. Eso solo puede ocurrir en ese tipo de películas. La segunda parte arranca 2 meses después de los sucesos de la primera película, con un prólogo extendido que marcaría el regreso y la muerte de la traumatizada superviviente de la cinta original.
Los fans me han dicho, convención tras convención, que se sentían estafados por la manera en que Alice muere en la segunda parte. Y yo también. En la original era un peso pesado y de repente... Digamos que era necesario. Creo que se le había propuesto protagonizar la segunda parte, pero según tengo entendido, su agente pedía demasiado dinero. Así que su personaje fue eliminado. No supe el destino de Alice hasta que llegué al set ese mismo fin de semana. Fue algo así como sorpresa. Ni siquiera llegué a ver el guión. Me dijeron que iba a ser improvisado. Sucedió tal cual. Me iban dando las indicaciones sobre la marcha. Da un par de vueltas sobre la cama, corten, vale, ahora ve a la puerta. Y la conversación telefónica. No estaba en el guión. La improvisé, como todo. Después de hallar la cabeza descompuesta de la señora Forgis en su nevera, Alice es atacada por el vengativo y ya crecidito Jason. Rodamos esa escena en una noche y me las vi con el encargado del atrecho, que se había dejado cosas por revisar. La primera vez que el picahielos se acercó a mi sien, no se retrajo. ¡Qué dolor! Tras una secuencia inicial explosiva, la historia salta 5 años en el tiempo, cuando otro grupo de monitores incautos llega a Crystal Lake para abrir un nuevo campamento de verano, dirigido por el emprendedor Paul Holt. Era un poco mayor que el resto, el monitor jefe del campamento. Creía que era algo mayor y que sabía más que esa gente. Era bastante remilgado. Pensé que eso haría más gracioso al personaje. Ayudando a Paul se encuentra la inteligente y valiente Ginny, que se convertiría en uno de los personajes más recordados y queridos de la saga Viernes 13. Saber que hiciste una de esas películas donde las mujeres son vulnerables y ser la que la gente considera fuerte e inteligente te hace sentir bien. Siempre queda una última damisela en apuros que adquiere el coraje para contraatacar. Creo que mi personaje era fantástico, porque es lo suficientemente fuerte como para contraatacar y plantarle cara al peligro. Era muy joven. No tuve que inventarme ningún personaje. De hecho, creo que me llamaron para que actuara tal y como lo haría en la vida real. El personaje fue escrito a su medida y además era muy querida en el equipo. Amy se acostó con todo el equipo, con todos los actores y con gran parte de los vecinos de Kent. Es coña. Había algo de química entre los dos. Teníamos un sentido del humor muy parecido, algo sarcástico. Podíamos reírnos con solo mirarnos. Creo que por eso funcionó tan bien. Estuvimos en un campamento real, aunque inactivo, ya que la temporada había terminado. Dormimos en unos barracones inmensos. Era de locos. Era un campamento infantil y queríamos mantenerlo tal cual. No queríamos que nada estropease la buena imagen que tiene la gente de los niños en un ambiente saludable, que era bastante diferente al ambiente de Jason. Hacía frío, todo el mundo tenía estufas, cosas así, era bastante austero. Fue como vivir de noche durante 2 meses. Llegaba un momento en el que te acojonaba. Todo está bastante en calma. No quisiera acercarme, pero no sé, sería genial que de repente apareciera Jason. No sabían qué papel adjudicarme, por lo que hice las pruebas. Pero hubo un punto en el que Steve dijo, oyes tú, cuenta un chiste. Y lo conté. Después en la película acabaron usando chistes que yo había inventado como este. Al principio de la película vemos una señal al lado de la carretera que sirve para luego retroceder a esa escena en particular. Volvemos a Crystal Lake para reabrir el campamento. Cualquiera de nosotros habría sido lo bastante inteligente como para no regresar, pero volvemos al lugar donde asesinaron a toda esa gente. Es la primera noche y todo el mundo está reunido después del largo viaje al campamento. Y Paul Holt tiene la genial idea de asustarnos. Nunca había estado en un campamento en el bosque, y mientras él soltaba ese monólogo, la pequeña Lauren Mary Taylor estaba realmente acojonada. Creo que John hizo un gran trabajo a la hora de aumentar la tensión
y romperla con Ted, que de repente aparece y asusta a todo el mundo. Creemos que va a ser un campamento de verano más. Y entonces empiezan a suceder cosas horribles. Jason Voorhees nos mata de uno en uno y continúa haciendo lo que él mejor sabe. Tras la marcha del mago del gore Tom Savini, otro renombrado artista de efectos especiales de Hollywood, el ya difunto Stan Winston, fue contratado para diseñar los efectos de la película. Sin embargo, debido a problemas de agenda, Winston tuvo que abandonar el proyecto y su trabajo fue a parar a manos del maquillador de efectos especiales Carl Fullerton. Pero quedaba una pregunta vital por responder. ¿Quién interpretaría a Jason, el niño de mamá homicida? Esa pregunta, como el propio personaje, pasaría a la historia. Me dieron un guión de color negro que ponía Jason. Nos gustaría que interpretaras a uno de los monitores. Supongo que hablaban del papel que acabó interpretando John Furey. Y entonces me dijeron, bueno, ¿te gustaría ser Jason? Y yo, claro, haré cualquier cosa que me pidáis. No sé qué es lo que pasó con Jason. Tenían a un chico, creo que se llamaba Warrington. Pero parece que no le gustaba, o que no quería hacer las escenas de acción, o yo qué sé. Y se fue a mitad de rodaje. Recibí una llamada de Cliff Cadney, el coordinador de especialistas de Viernes 13, segunda parte. Me dijo, escucha, estoy en Connecticut haciendo esta película, y el tipo que han contratado para hacer de Jason no puede hacer sus escenas. Estamos en apuros, ¿puedes acercarte a Kent? En el set, la mayoría de nosotros sabíamos que había problemas entre Warrington y Steve en cuanto a quién hacía qué. ¿Quién era Jason? Te diría que Warrington. Warrington Gillette fue mi Jason Voorhees. Se llevó todo el reconocimiento por todo lo que yo hice. Cliff Cadney, el coordinador de especialistas, me dijo, eres el auténtico Jason, que la gente lo sepa. Tú hiciste todo el trabajo. Irónicamente, ninguno de los dos interpretó a Jason la primera vez que el personaje aparece en pantalla. En el arranque de la cinta, Jason fue interpretado por primera y última vez en la saga por una mujer, la diseñadora de vestuario Ellen Luther. A Luther también le tocó pensar en un disfraz para el horrible y deforme Jason, el primer paso en la evolución de una de las caras más icónicas del cine de terror. Fue a través de Steve. Lo recuerdo a él y a Sean charlando en la oficina de Sean y enseñándole diseños para la película con su bolsa de tela. En lugar de usar una cara o una máscara fea para Jason, se la cubriría correctamente con un saco o lo que fuera. Así el público podría imaginarse a la persona más horrible del planeta. Y funcionó bastante bien. En la película Terror al anochecer, el asesino en serie llevaba un saco de patatas. Me pareció una idea muy ingeniosa y que podría encajar. La diseñadora de vestuario nos trajo fundas de almohada para cubrir a Jason. No me acababa de convencer, pero entiendo su elección. Era algo que todos teníamos por casa. Ese fue el puente hacia la máscara de hockey, que se convirtió en un icono. ¿Y qué icono? Cuando me puse la bolsa en la cabeza y corrí hacia el bosque, no podía ver nada porque la bolsa se movía todo el rato. Pusimos cinta adhesiva de doble cara para ajustarlo perfectamente a los ojos y así ver por dónde iba. Y funcionó de maravilla, era la leche. Para mí, el verdadero talento vino de Carl Fullerton, que intentó crear esa cara tan extrema. Te sentabas en la sala de maquillaje al mediodía y no salías de allí hasta las 7. Era un proceso. Otro personaje destacado de la primera película también encontraría su prematuro final en la segunda. Walt Gorney apareció brevemente al principio de la película y al principio de nuestra producción. Diría que entre la bandera estadounidense y la señal de stop estaba la cabina telefónica. Y el actor se acercó en bicicleta mientras estaban en la cabina y dijo, «Estáis condenados». Un fenómeno. Recuerdo que Walt era algo tranquilo, pero un tipo muy agradable y que desprendía elegancia, un gran actor. Cuando instalaron aquella cabina falsa en New Preston, se tomaron un descanso para almorzar y mientras almorzaban vinieron dos chicas jóvenes y trataron de usar el teléfono. Entonces todo el mundo se puso a reír cuando intentaron llamar y se marcharon enfadadas. Ralph el loco acaba estrangulado. Creo que fue la primera muerte de la película. Sí, maté a Ralph con un cable de acero desde detrás de un árbol. Muerto.
What are you kids doing out here? Estoy orgulloso de que me conozcan como el oficial Winslow. En el guión original no tenía nombre. No era más que un agente de la ley. Pero más tarde, en el libro, me bautizaron como Winslow. Una anécdota interesante es que me contrataron como policía y tenía que conducir el coche patrulla. Nunca había conducido un coche en mi vida, ni lo he vuelto a hacer. Y mientras me enseñaron a hacerlo, casi mato a más gente que Jason. Si fueras un policía de servicio, conduciendo por esta carretera y de repente vieras una figura misteriosa cruzándola y precipitándose hacia la espesura, probablemente harías lo mismo que aquel policía en Viernes 13, segunda parte, detener el vehículo, salir de él y perseguir a la figura en el bosque. Sin embargo, las cosas acabaron bien para él. En aquella escena, Jason llevaba un martillo. La parte puntiaguda del martillo fue directa a la cabeza del poli. Antes de rodar, fui a la zona de maquillaje y vi que tenían una réplica exacta de mí. Habían puesto un par de bolsas de sangre y al golpearme en la cabeza la sangre brotaría, pero al final no la usaron. Me intrigó el hecho de que mataran a Wall y al sheriff tan pronto. Creo que lo hicieron para eliminar cualquier posibilidad de que la caballería pudiera venir a salvar a los campistas. Sabías que estaban en peligro, que no había vuelta atrás y que nadie vendría a ayudarles. No sabría decirte si Muffin era el perro de alguien del equipo o era un perro entrenado. Era muy simpático y cariñoso. Creo que su nombre aparecía encima del mío en los créditos. Mi personaje intentaba ligar con todas las chicas y con la que le gustaba, pero aquel perro me dio demasiado amor. Uno de mis cortes favoritos de segunda parte es cuando la cámara enfoca al perro y de repente pasamos a ver unos perritos calientes en una parrilla. Es muy divertido. Steve tiene un sentido de humor muy irónico. Si hubiera estado más tiempo con Muffin, puede que hubiéramos acabado saliendo. Y no quiero dar más detalles al respecto. Una de las actrices se puso a nadar desnuda, lo que causó una gran controversia en el grupo. Todo el mundo se ofreció voluntario para colaborar en la escena. Buscaban a un chico de la toalla, alguien que la cubriera al salir del agua. Creo que fue Kristen quien salió en pelotas y todo el mundo se ofreció. Era muy inocente. No sé por qué me mataron. No sé por qué Jason la tenía conmigo. Mi madre me llamó la noche anterior y me dijo, ¿vas a morir hoy en la peli? Y yo, sí. Y me dijo, ¿por qué no lo dejan para el final? ¿Es una película snuff? ¿Van a matarte? Le dije, no lo creo, mamá, esto es Paramount. La trampa estaba atada a un árbol. Y cuando él cortaba la cuerda, tiraba de ella, enganchaba el pie de la víctima y ésta quedaba colgada boca abajo. Funcionó a la primera y nadie resultó herido. Jason me agarra de la cabeza y me degolla. Me puso el machete en el cuello y al deslizarlo parecía que me estaba rajando. Pero usaron el lado sin filo del machete. Mucha gente dice que me rajaron con el lado equivocado del machete. Y no se equivocan. El papel de Mark, el chico en silla de ruedas, fue a parar al actor y modelo Tom McBride, que nos dejó en 1995. Le estuve tirando los tejos a Tom McBride al comienzo del rodaje, hasta que me dijo, Loren, no va a suceder. Y yo, ¿me cachis? Fue el único con el que coqueteé. Era un chico fantástico, un trozo de cielo. Si veis la película, mi momento más incómodo es cuando miro a Tom McBride en la silla de ruedas y estoy a punto de fumarme un porro. Y digo, se notaba que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y todos lo sabían. Y siempre me lo recordaron. Era una buena católica. La muerte de McBride, en Viernes 13, segunda parte, será una de las más memorables y controvertidas de la saga. Pienso que la muerte de Tom McBride fue genial. Recibe un machetazo en la cabeza y cae por las escaleras. Me pareció muy cruel. Era un chico en silla de ruedas, incapaz de defenderse. Creo que no se podría haber ido más lejos. Fue muy extremo. Se construyó un raíl para que la silla de ruedas pudiera rodar fácilmente y asegurarse de que el actor no resultase herido. Costó mucho trabajo conseguir que la silla bajara por las escaleras. Fue un truco realmente fantástico. No sé si alguna vez habéis intentado bajar de espaldas en una silla de ruedas con un machete de mentira en la cabeza. Es todo un reto.
Algunas de las muertes más originales de la cinta fueron idea de Phil Scuderi, pero jamás recibió reconocimiento alguno por sus contribuciones a la saga Viernes 13. Philip Scuderi fue, en mi opinión, el arquitecto de la saga. Ideó algunas escenas geniales. A veces me hacía pasar vergüenza cuando íbamos a un restaurante y las interpretaba delante de mí. Me decía, esto es lo que quiero que escribas, y empezaba a interpretar la escena. Luego estaba aquella pareja follando en la cama. Todos sabemos que en una peli de terror, si follas, tienes que morir, porque está mal, pero en la vida real no pasa eso. A mí me encantó. Recuerdo que era muy joven, y el hecho de poder grabar una escena de sexo y que te lanceen era la repanocha. Básicamente había un agujero en el suelo y los dos personajes estaban ahí dentro. Fui al estudio de Cal Fullerton, nuestro maquillador en Nueva Jersey, y vi que habían hecho una pieza de látex para la espalda, pero no llega a apreciarse en la película. Lo ensartaron en cámara. Podías ver cómo la lanza se clavaba en su espalda. Fue maravilloso y muy divertido. Recuerdo que estaba sentado de rodillas y el técnico de sonido se me acercó y me dijo, ¿cómo estás? Dime, ¿estás bien? Y le dije, sí, estoy bien, aunque un poco incómodo. Y me dijo, abre la boca. Y me metió algo de polvo en la boca. Después de aquello, ya podríamos haberlo repetido 15 veces porque me lo estaba pasando en grande. El pincho moruno de Fullerton fue uno de los efectos especiales que más irritaron a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. La escena nunca se ha visto de forma íntegra hasta la fecha. La escena de la brocheta fue muy divertida de preparar y de rodar. Una lástima que todo se fuera al garete. Mientras preparábamos el Día de los Muertos, Cal Fullerton dijo, ¿queréis ver algunos extractos de Viernes 13, segunda parte? Y nosotros, claro, ¿por qué no? Antes de que me masacrase la junta de calificación, el chico estaba encima de ella y la chica ve a Jason acercándose. Entonces, intenta sacarse al chico de encima para poder escapar. Era una secuencia tan inquietante y eficaz que a día de hoy recuerdo perfectamente cómo era. Pese a su sangrienta inventiva, la escena ha sido acusada de copiar otra secuencia prácticamente idéntica del thriller giallo de 1971, Bahía de Sangre, de Mario Bava. Fue divertido descubrir que Mario Bava había hecho una película llamada Bahía de Sangre. Nunca había oído hablar de ella y no la vi hasta un tiempo después. Puede que esto suene extraño, pero gritaba como una posesa. Que nadie vaya a pensar otra cosa. Pero sí, podía gritar así. Se me daba muy bien y creo que en cuanto se dieron cuenta pensaron, vale, vamos a hacer que grite mucho. Y lo aprovecharon en la escena. Todo empieza con un pequeño corte en la pierna. Parece que no me ha dado como quería. Y se pone en plan psicópata. No usaron ningún muñeco para la parte en la que me arrastran por las escaleras, lo hicieron de verdad. Cuando se ven mis pies haciendo plum, 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 había un miembro del equipo arrastrándome por las escaleras. Más adelante hay una escena en que los chicos están de fiesta en el bar, mientras Jason se está cargando a los demás. What if there is a Jason? Oh, bullshit, Jenny. I mean, let's try to think beyond the legend, put it in real terms. I mean, what would it be like today? El personaje de Ginny Field entendía a la perfección que una persona es mucho más que algo negativo. Todos tratan de demonizar a alguien, pero ella lo sabe. Sabe que algo tuvo que ir mal en algún momento de su infancia. Creo que Ginny entendió que él era algo más que un demonio con una funda de almohada en la cabeza. Fuimos a ese bar y ninguno de los allí presentes había participado jamás en una película. Los contrataron a todos como figurantes. Fue bastante divertido. De hecho, empezamos a beber un poco durante esa escena. Llegaron las 4 de la mañana y aún seguíamos bebiendo. Pero sin duda, el personaje mejor parado es Ted, el bromista fiestero, que decide quedarse en el bar, escapando así de una muerte segura. Hice otra película, Christine, de John Carpenter, y hay una escena en la que muero aplastado. En la cinta original me aplastaba un coche desde arriba, pero decidieron suprimir esa escena. Supongo que esa muerte no era lo suficientemente buena.
Y me alegro de que no me matasen en esta. Porque hacer ver que mueres es una de las cosas más vergonzosas para un actor. Aquí es donde estaba el viejo casino de Lake Warramore. Se quemó un año después de que lo usaran para algunas escenas de Viernes 13, segunda parte. Empieza a llover. Amy Steele y John Furey salen del bar y se dirigen a su pequeño Volkswagen rojo. Convencí a Steve Miner de que me dejase salir corriendo en el parking. Mientras se dirigen al coche, se puede ver cómo corro hacia el restaurante. Cualquiera diría que es una figura más bajo la lluvia, pero soy yo, vivito y coleando. Ajenos a la masacre que ha tenido lugar en la cabaña principal, Ginny y Paul hacen un macabro descubrimiento y la batalla final contra Jason comienza. Yo estaba escondido ahí abajo, y cuando entraron los dos, estaba tan nervioso como un niño pequeño en Nochebuena. Me moría de ganas por entrar en escena. Amy se pone a chillar, y ahí es cuando yo empiezo a perseguirla. Había mucha acción física en la película. Tenía que saltar por la ventana y recuerdo que el especialista me dijo, podría encargárselo a un profesional. Además había que correr mucho, pasar sobre los charcos, saltar, esconderse, sobre todo lo último. Me encanta Amy, siempre me ha gustado. Era capaz de adaptarse a todo lo que le decían. Le ponía mucho entusiasmo, no le hacía ascos a nada. Estoy debajo de la cama y Jason anda merodeando por la cabaña. Estoy muerta de miedo y de repente una rata aparece justo delante de mi cara. Entonces parece que Ginny se mea en los pantalones, o puede que fuera la rata, no lo sé. ¿Acaso mean tanto las ratas? Debo reconocer el mérito de Amy Steele, porque en ningún momento del rodaje habló conmigo fuera de cámara. No hubo mucha comunicación entre nosotros. Y me mantuve muy distante. Era como si no estuviera. No quería acercarse ni saber nada de mí. Y lo respeté. Hice lo mismo que ella. En realidad fue porque primero lo enfocaban a él y luego a mí, por lo que nunca llegamos a coincidir, a excepción de la escena del jersey. A la escena final la llamábamos Shea Jason. En ella, Amy se disfraza como la señora Voorhees y Jason se queda petrificado. Un momento, si es mi madre, y lo intimida. En su único cameo dentro de las secuelas de Viernes 13, Betsy Palmer aparece ante Jason como el rostro fantasmal de la señora Voorhees. Me pidieron que fuera porque tenían que hacerme otra cabeza falsa y necesitaban que dijera un par de frases y dije, sí, por supuesto, y lo hice. Jason es una figura trágica, está buscando a su madre y después de todo este tiempo, Amy aparece en su guarida y dice, Jason, Mother is talking to you. Jason, Mother is talking to you. y después de escuchar lo que dice, hago ese giro de cabeza. ¿Es mi madre? ¿Es mi madre? Me rompió el corazón. Me sentí mal por el pobre Jason. Sentía lo que estaba haciendo en todo momento. Ese fue el momento en la película en el que dije, aquí es donde queremos llegar. Esto tiene que ser así. Había un cierto sonido etéreo y sideral que impregnaba la película desde el principio. Tengo el machete detrás de mi espalda y me piden que lo levante arriba. Y justo cuando se revela la cara de la señora Voorhees, Jason debe sacar el pico. Y entonces bajo el machete. Se habló mucho antes de rodar esa escena. Al final se decidió que Amy era capaz de hacerla. Entonces Cliff la apartó y le explicó paso a paso lo que debía hacer. Asegúrate de golpear el pico en el centro, y así sucesivamente. Es una gran actriz, pero ese día estuvo a punto de matarme. Supongo que me puse muy nerviosa y le di con el machete, mientras todavía tenía el pico así y no así. No le dio al pico, sino a mi dedo. Me sentí fatal. Pero el actor que hacía de Jason estaba tan tranquilo. Solo dijo, bueno, son cosas que pasan cuando se es especialista. De modo que fue al hospital. Creo que llevaba el machete atravesado en el pecho o algo así. Y cuando entró en la sala de urgencias se quedó con todo el mundo. Entré con el machete atravesándome el hombro y todos se quedaron como... Me acerqué al mostrador y dije, ¿tienen algo para el dolor de cabeza? Me duele mucho. Le pusieron puntos.
Pero como buen profesional regresó y acabó la escena con un vendaje bajo la camisa. Tengo 13 puntos en este dedo. Para que lo veáis, ahí tenéis. 13 puntos de sutura. ¡Qué casualidad! Muffin se acerca tambaleante. ¡Estaba vivo! La parte en que Jason entra bruscamente por la ventana. Creías que había muerto y te sorprende. Jason entrando por la ventana fue una pesadilla para mí. Tuve que repetirlo 3 veces. Estaba acojonada. Y sí, era aterrador. El miedo a lo desconocido, a quien se oculta bajo el saco. No habíamos visto su cara y no querían que la viéramos. Querían que la reacción fuese real, porque verle la cara paseando por la sala de maquillaje no habría sido tan impactante como hacerlo cuando irrumpe en la escena. Construyeron una plataforma fuera de la casa. Hacía 1 metro de largo, más o menos, y calculamos los pasos que íbamos a necesitar. 1, 2, 3 y ¡pam! Hacia la ventana. En ese momento de mi vida no era un especialista experimentado. Fue la primera vez que salté por una ventana. Steve, ya sabía lo que pensaba de esa escena. Recuerdo que me dijo, vayámonos a almorzar. Intentaba distraerme y allanar el camino. Y entonces me suelta, ¿sabes qué? Tenemos que repetir la escena. Menudo calvario. Pero la prueba está en la escena. Salió bien. Y la gente sigue hablando de ella. Al igual que su predecesora, el final de la segunda parte dejaba más preguntas que respuestas. Como por ejemplo, ¿qué fue de Paul? El final de Viernes 13, segunda parte, sigue siendo uno de los más confusos de la saga. No sabe qué pasó con mi personaje. Como ella dice al final de la película, y ellos dicen, no lo sabemos, no lo hemos encontrado. Quedó ambiguo a propósito. No sé qué fue de Paul exactamente. Lástima que no saliera en la tercera. En la película hemos visto como un perro al que dábamos por muerto reaparece sin más. Existe la teoría de que todo era un sueño. Una de las partes buenas de la película es que te deja decidirlo por ti mismo. Se habló de un final alternativo, pero no era algo prominente en el momento del rodaje. Al final, hacen un zoom a la cabeza de la señora Voorhees. Estaba colocada encima del altar. Sé que cuando iban a rodar la escena, no sabían si hacer que sus ojos se abrieran o no. Creo que se decantaron por lo primero. Aunque el final alternativo de Viernes 13, segunda parte, nunca vio la luz, existen fotografías en las que aparece la actriz Connie Hogan interpretando a la cabeza decapitada de la señora Voorhees en el plano final eliminado. Para mí no era necesario ningún final alternativo. Dedicamos mucho tiempo a hacerlo bien y lo conseguimos. Es un final fantástico. Uno de los chicos vino a verme. Estaba en la oficina del campamento y me dijo, muchas gracias. Te hemos dejado un regalo junto al lago. Bajé y me encontré una cabeza colgada de un árbol en una red. Era mi forma también de darle las gracias al equipo que se encontraba allí. Todavía guardo esa cabeza y me he divertido mucho con ella todos estos años. De hecho, varias personas han querido comprármela, así como el letrero de Crystal Lake, pero me traen demasiados buenos recuerdos. Paramount Pictures estrenó Viernes 13, segunda parte, el 30 de abril de 1981. Como en la película original, su campaña de promoción se centraba en el creciente número de víctimas. La segunda parte recaudó únicamente en Estados Unidos $21,7 millones. Aunque la secuela no consiguió el éxito arrollador de su predecesora, demostró lo rentable que podía llegar a ser, y que a Jason Voorhees todavía le quedaba mucha sangre por derramar. La película se estrenó y tuvo un éxito increíble. Fue todo un orgullo. La hicimos con poco presupuesto y bajo circunstancias adversas. Alguien de Paramount me llamó un día y me dijo, sales en la película más taquillera de los Estados Unidos. Fue muy halagador. Me alegra que fuera una película de terror icónica. Me sorprendió. No tenía ni idea de la legión de fans que había de esta película y de Ginny. Todos los que he conocido se han mostrado entusiasmados y han sido muy cariñosos. Cuando me uní a la segunda parte de Viernes 13, no había visto la primera, por lo que no sabía dónde me metía. Y tuve que ponerme al día rápidamente. Tuve que adaptarme a un lugar en el que nunca había estado. Pero gracias a la oportunidad y la fe que la gente tenía depositada en mí, mi vida cambió completamente y de una forma dinámica. Estábamos rodando el final y Frank me dijo, ¿podemos hablar un segundo? Y yo, claro. Me dijo,
Tengo 2 ofertas de trabajo para después de esta película. Puedo ser el asistente de Robert Evans que está rodando para Paramount, o puedo producir mi propia película. ¿Qué crees que debería hacer? Y le dije, deberías hacer tu propia película. Creo que te vendría genial y estás listo para ello. Me quedé muy pillado. No sabía de qué me estaba hablando. Al fin resultó ser Viernes 13, tercera parte. Ha hecho un gran trabajo con la saga. Jamás pensé que fuera a tener el éxito que tuvo. De hecho, creí que iba a ser un fracaso, pero me alegro de haberme equivocado.